¿Puede un hombre gobernar una guerra desde la cubierta de un barco? No un trono, no un despacho, no una fortaleza, sino un buque flotando en el corazón de Sudamérica. Esta es la historia real de un comandante que convirtió su navío en el centro de poder más temido de todo un continente. Durante la Guerra de la Triple Alianza, el conflicto más largo y sangriento de América del Sur, las decisiones más importantes no se tomaban siempre en tierra firme. Mientras presidentes y generales discutían desde despachos o carpas militares, un hombre transformó su embarcación en un verdadero palacio flotante desde donde dictaba órdenes, controlaba ríos enteros y decidía el destino de miles. Su nombre era Joaquín Márquez Lisboa, pero la historia lo recuerda como el almirante Tamandaré. Designado por el Imperio del Brasil como comandante supremo de su escuadra naval, Tamandaré no actuaba como un almirante común. No solo dirigía las operaciones fluviales, también tomaba decisiones políticas, negociaba con aliados y hasta servía de enlace entre los altos mandos de Argentina, Uruguay y Brasil. Todo esto, sin bajarse del barco. Su buque insignia, el Barroso, se convirtió en una leyenda. Desde sus cubiertas se enviaban telegramas a la corte imperial, se recibía enviados diplomáticos y se trazaban estrategias para sitiar ciudades enteras. Quienes subían a bordo del Barroso sentían que estaban entrando a un pequeño imperio, una extensión flotante del poder brasileño. Durante meses, Tamandaré vivió allí. No pisaba tierra a menos que fuera indispensable. Comía, dormía, planeaba y gobernaba desde ese barco. Era su fortaleza, su oficina y su símbolo. En plena guerra, eso no era un lujo, sino una estrategia. El río Paraguay y sus afluentes eran las arterias del conflicto. Controlarlo significaba tener la ventaja. Y Tamandaré lo entendía mejor que nadie. Pero lo más curioso no era solo su dominio militar. El Barroso también tenía médicos, imprenta y hasta músicos. En medio de la tensión, Tamandaré organizaba veladas con orquesta mientras planeaba ataques al amanecer. Para muchos soldados, ese barco era un mundo aparte, un reino en sí mismo. Los enemigos lo sabían. Hundir ese barco era símbolo y golpe. Pero no lo lograron. El Barroso soportó emboscadas, bombardeos y ataques nocturnos. Y Tamandaré nunca abandonó su puesto. Incluso los aliados lo trataban como a un soberano. Generales argentinos y uruguayos subían a su barco para coordinar ofensivas. No era raro ver al almirante recibiendo a visitantes con protocolo casi monárquico. La cubierta del Barroso funcionaba como salón de guerra y salón diplomático al mismo tiempo. Y mientras tanto, el emperador Pedro II, en Brasil, le daba total confianza. Porque sabía que, mientras Tamandaré estuviera en ese río, el imperio seguía teniendo presencia, fuerza y decisión. Cuando finalmente dejó su puesto, tras haber sentado las bases de la victoria aliada, el Barroso volvió a ser solo un barco. Pero por un tiempo, fue mucho más que eso, fue el centro de mando de la guerra más grande del sur de América. Y Tamandaré, su comandante, fue mucho más que un almirante. Fue, en la práctica, un gobernante sin corona, un monarca del río. Pocos personajes en la historia han ejercido tanto poder desde una embarcación sin necesidad de títulos nobiliarios. Y menos aún lo han hecho con tanta eficacia, sin buscar la gloria personal, sino con una frialdad estratégica admirable. ¿Puede un barco ser un palacio? ¿Puede el agua convertirse en territorio de poder? En tiempos de guerra, la respuesta es sí. Y este hombre lo demostró. Si te gustó esta historia poco conocida, deja tu comentario y cuéntanos qué otro personaje curioso de la historia te gustaría conocer. Y si aún no lo haces, suscríbete para descubrir más secretos olvidados que cambiaron el rumbo del mundo. Porque aquí, en Clave Curiosa, la historia navega más lejos de lo que imaginas.